Bien, ¿me están escuchando? Porque fue que perdí la retroalimentación. Bueno, entonces la idea mía es la siguiente. Primero me les presento. Mi nombre es Alejandro Díaz Bernier. Ya la compañera con mucho gusto presentó todo mi historial médico. Y yo lo que les vengo a compartir con toda sinceridad es lo que he visto de hace 30 años como médico especialista. Primero en mi persona, porque soy diabético, ¿oyeron? Y cómo los factores hereditarios y los factores ambientales son los que influyen en las enfermedades del ser humano hoy. Para tal motivo, esto es lo que yo quiero que tengamos bien claro. Este es mi equipo de trabajo en mi centro de diabetología. Nuestra principal arma es, por decir así, la licenciada en nutrición y la médica de salud familiar. Y lo más importante que le enseñamos a nuestros pacientes como modelo único en Colombia, en el sentido de que yo no atiendo personas individual, sino familia, es que esa familia llegue y en vez de llegar donde mí como médico, va al equipo de trabajo inicial, que es nuestra nutricionista y educadora en diabetes, al igual que nuestra querida compañera especialista en salud familiar. ¿Qué es lo primero que hace en esa parte? Primero, la antropometría, y ya la compañera estuvo hablando sobre los aspectos antropométricos, índice de masa corporal. Pero además del índice de masa corporal, lo más importante es algo que los médicos de hoy no le prestan atención, y es dónde tengo el sobrepeso, que hablaremos más adelante. Y por supuesto, se le da en concepto teórico-práctico todo lo que es estilo de vida saludable, que es un triángulo equilátero. Yo quiero dejar algo claro. Estilo de vida saludable no es un ángulo. Todo el mundo te habla de la actividad física y de la alimentación, y te habla de los alimentos que son ricos para crecer, como te inhiben los que no son ricos para hacerlo, pero nadie les habla de que esto es un triángulo equilátero en el cual el ser humano primero se mueve, gasto energético. Segundo, tiene que seguir tomando agua y jamás líquidos con calorías. Y ahí rompemos un paradigma tremendo, como lo explicaremos más adelante. Y tercero, la alimentación sana no procesada. Entonces, ¿eso a qué conlleva? A que yo, como médico, con 65 años, 20 años de ser diabético, pero no tonto, no boludo, para que me entiendan en Argentina, es simplemente que yo tengo bien claro para mis pacientes que el que quiera ser diabético por factores genéticos, el medio ambiente que lo va a estimular a ser diabético es el estilo de vida no saludable. Entonces, ¿por qué no se lo enseñamos? Y por supuesto, él y su familia tendrán una opción de tener mayor calidad de vida, mayor ingeniería inteligente para vivir, cuando saben que con el estilo de vida como el de nuestros abuelos saludables, no habían las enfermedades modernas ni la mortalidad precoz. Esa es mi introducción. Entonces, ¿qué sucede? Lo siguiente. La primera reflexión que yo hago en todas mis conferencias es esta. La inteligencia se hizo fue para saber vivir. Los humanos no somos animalitos como unos pollitos que se les da alimento, los inactivan, líquidos, los engordan y los venden. El ser humano tiene la propiedad que no tienen las plantas ni los animales, que es el sistema nervioso con una madurez del pensamiento y de la razón. Es que el animal puede tener intuición de agresividad y intuición de afecto y cariño. Y eso es simplemente un sistema nervioso, ¿oyeron? De sensaciones, ¿oyeron? De sentimiento, pero no de inteligencia. La inteligencia se hizo fue para saber vivir, y es el arma más importante que el ser humano hoy desperdicia. ¿Y por qué? Porque él tiene que ser consciente que el ser humano, como ingeniería de vida inteligente, que puede pensar antes de actuar y no reaccionar a la acción, sino reflexionar, ojo, ante la acción, no reacción, eso es animal, sino reflexionar, que es humano, inteligente. Entonces, por supuesto, yo invito a todos los presentes a que tengamos claro que el que se muere es uno,
No se mueren los amigos, los vecinos, los de la fiesta, diciembre, la pandemia. No es uno. Entonces, si uno es el que se muere y te dan la oportunidad de ser humano, ¿por qué no creas tu ingeniería de vida para que hagas tu inteligencia para saber vivir? Y eso es lo que llamo yo la inteligencia del ser. Pero ¿qué pasó? Que el mundo cambió. Esa inteligencia del ser existió hasta 100 años atrás. Después nos vino la inteligencia del tener. Y el hombre cambió su objetivo biológico, inteligente, espiritual, romántico, religioso, de vivir. Entonces ahora vale más el que tiene más cosas compradas que el que vive con calidad humana para saber vivir. Y me parece una tontería, porque entre otras cosas nos estamos preocupando tanto por tener y tenemos tanto capital luchando. Se murió y le dejó al yerno el beneficio que nunca trabajó. ¿Y qué disfrutó uno con tener? Entonces yo los invito a que tengamos claro en esta conferencia que el humano es ser y también, ¿por qué no? Tener, pero lo principal es el humano del ser. Y claro, ahora quiero explicarles cómo usted como ser vive más años y cómo usted como ser no vive más años. Y lo único que nos interesa es que yo quiero que sepan, y fíjense que esto no la escuela de medicina no le prestan atención, es la antropometría. ¿Y qué es antropometría? Antropometría es la medición del cuerpo. Cuando mi abuelo, sin medicamentos, ni inyectados ni tomados, él caminaba, tomaba agua y se hidrataba con alimentación sin procesar, en aquella época este sistema se adaptaba a la reserva de insulina y se adaptaba al corazón para que bombeara al edificio de su estatura con sus apartamentos lo que le correspondía biológicamente. Y miren ustedes cómo es ese cuento. En esa época, el 70% de la humanidad era delgada y el 30% en sobrepeso. Y aquí lo explico mejor. El índice de masa corporal, que para mí es lo más importante hoy, que es el estado nutricional del ser humano en el momento que se está pesando y tallando. Entonces, ¿qué significa? Que si todos, y la compañera lo dijo, índice de masa, por Play Store puedes bajarlo. Entonces, cuando tú pones el peso, oyeron, sobre la talla al cuadrado y le pones la edad, te da, en la época de mis abuelos, una genética con un estilo de vida saludable, en el cual el sobrepeso era estrictamente sobrepeso de grasa debajo de la piel o subcutánea. Y aquí lo vemos. Fíjense ustedes cómo el 70% de las familias de aquella época eran delgadas, a la misma estatura. Y había familias con tendencia a aumentarse de peso, pero ese peso se aumentaba, y observen para que vean que a medida que se va aumentando la relación peso-estatura es en grasa, debajo de la piel, vienen las piernas gruesas, los brazos gruesos, las mejillas gruesas, más glúteos, el pliegue del abdomen, como digo yo, llanta Michelin, con grasa debajo. Me disculpan el término, es para que me entiendan que el sobrepeso ese era un sobrepeso genético, era un sobrepeso de familia, los gordos Pérez, los gordos Castro, los gordos de determinado pueblo. Y el 70% de la humanidad venía con un metabolismo a 80 kilómetros por hora y todo lo que comía en aquella época se lo gastaba y además caminaba y tomaba agua. Entonces, por eso él no hizo grasa adicional a lo que su genética y su medio ambiente se lo produjeron. Y miren ustedes que en aquella época cualquiera de estos prototipos del 30% de sobrepeso en aquella época era sobrepeso debajo de la piel. Y miren ustedes cómo va el crecimiento abdominal con el crecimiento subcutáneo, hasta llegar a los diferentes tipos de relación peso-estatura, en la cual cuando divido el peso sobre la talla y me da entre 18 y 25, significa que a la estatura que tengo, ese es el peso que me corresponde. Y a medida que me voy aumentando de peso a la misma estatura, voy cambiando de denominación metabólica. Entonces se llamará preobeso, tipo sobrepeso, aquel que está entre 25 y 30. Y todos los que están de 30 hacia arriba, en 3 categorías, hasta 35, obesidad 1, hasta 40, obesidad 2, y después de 40, obesidad 3. Pero vuelvo y quiero que tengan bien claro que en aquella época
el ser humano era genético por familias a ser delgado o tener sobrepeso, pero ese sobrepeso era subcutáneo, era debajo de la piel. Es que el problema no es saber que tengo sobrepeso, el problema es dónde que lo tengo. Y por supuesto, mis queridos amigos, se nos vino el mundo del tener que cambió desde hace 100 años para acá la relación de ese peso-estatura. Y apareció un nuevo peso industrial, ojo, industrial, no biológico, y le agregó al peso subcutáneo de nuestros antepasados delgados aumentados de peso, le agregó la nueva grasa maligna, visceral. Ojo, no el del pliegue de la piel, no, el del pliegue de la piel es subcutáneo, es la grasa que sale rodeando las vísceras, como explicaremos más adelante, grave. Y por supuesto, esa industrialización a que nos llevó a que hoy, con todos los medicamentos que tenemos y con toda la tecnología que tenemos que un ser humano que no camina, un ser humano que toma jugo y un ser humano que cambió la calidad de la comida a una comida sabrosa, aditiva, una comida chatarra con ácidos grasos trans para hacer crocante el alimento y esa grasa, oyeron, grasa nueva, hecha por el mismo industrialización del ser humano, no hecha por la biología de la naturaleza de los animales, sino por el ser humano, que es el recalentar las cosas, y eso produce un aspecto crocante aditivo, pero eso produce los ácidos grasos trans que aumentan del 25 al 28% del riesgo coronario, pero eso no lo dicen cuando te venden las bolsitas famosas de salchipapa, papitas, margarita y toda esa serie de cosas. Pero además grave, el hombre dejó de tomar agua, que es el 70% del cuerpo de él, por tomar jugo. Y lo peor del mundo, y soy autor en Colombia de no jugo. ¿Por qué? Lo explicaremos más adelante. ¿Quién ha dicho que el 70% del cuerpo es jugo? Es agua. Yo les comparo lo siguiente. El asno, el burro, el asno, biológicamente tiene un tracto digestivo como el de nosotros, con una máquina trituradora, cortadora, que es su boca con sus dientes y muelas y su saliva, y tienen el tránsito lento, ojo, lento, para contacto de las proteínas con el ácido del estómago, para que el ácido del estómago parta las proteínas. Y si comió algo graso, enseguida está el duodeno ahí mismo. El recorrido lento hace el contacto de las enzimas que van a destruir la grasa, como las lipasas, o los carbohidratos complejos, como son arroz, yuca, etcétera, etcétera, que son, oyeron, las amilasas complejas. Y fíjense ustedes, como la fibra sí la digieren ellos, pero nosotros no, la fibra de los alimentos, oyeron, en verduras y frutas, donde están las vitaminas y los minerales. Y aquí acaba de decir la compañera toda la importancia de lo que son estos oligoelementos en presencia de la variedad de sustancias, frutas y verduras. Fíjense ustedes que mi abuelo hacía un tránsito lento, usó sus dientes, usó su saliva, usó su estómago, usó su ácido, usó sus lipasas, usó su amilasa. Además, como caminaba, movía el colon, y es lo único que mueve el colon por encima de cualquier cosa. Yo me inspiré en el esquizofrénico de los pueblos, en los locos. ¿Ustedes cuándo han visto un loco en un gimnasio? ¿Cuándo han visto un loco tomando jugos? ¿Cuándo han visto un loco comiendo salchipapa y papitas margarita? ¿Y quién vive más? El bonito que sale del gimnasio con el músculo inflado, y el loco a través del tiempo tiene su músculo duro sin resistencia, con un Viver-100 en la mano, y la lápida murió un bonito más. ¿Y esa es vida? ¿Morir bonito? ¿O será vida enseñarle a la gente cómo vivir más años? ¿Y por qué mi abuelo fue longevo? Porque no hizo esto. Mi abuelo caminó, gastó energía, tomó agua, no permitió que ningún jugo con calorías reemplazara su tracto digestivo. Es que el problema del jugo es grave, porque usted reemplaza el tracto digestivo. Mi abuelo la manzana, la pera, la guayaba, el guineo o banano, se lo comía, lo masticaba. Es que el problema no es el azúcar. El problema es que se reemplazó el tracto digestivo por licuadora batida, que
destruye todo y no me deja utilizar mis dientes, mis muelas, mi enzima digestiva y no me hace materia fecal. Además, como dejé de caminar, no muevo el colon y como no tomo agua por estar tomando toda esta poca sustancia química que dañan la flora bacteriana, ojo, ojo, ese impacto fecal es duro y se vino el cáncer de colon hepático, enfermedad diverticular. Por eso mi charla es anormal. Ningún médico le habla de esto a sus pacientes. Y hoy entiendo que esta gran familia, oyeron, que está con nosotros, son los que están en mi consulta escuchando a través de este simposio mi teoría de estilo de vida saludable versus no saludable. Con el saludable, mi abuelo hizo su digestión completa, tomó agua y caminó. Con el no saludable, se quitó el movimiento a sedentario, se fue de agua a líquido con calorías y se fue de la alimentación sana a procesada. Y por supuesto, ahora tienen todos los medicamentos, pero no tienen estilo de vida. Entonces, ¿dónde está la variabilidad de la diabetes, de la hipertensión, de la enfermedad coronaria? Si las pastillas son las mismas todo el tiempo, ¿cómo me explican a mí que ayer con las mismas pastillas tenía el azúcar normal y hoy la tengo elevada con las mismas pastillas? Y el paciente llama al médico moderno tonto: doctor, ayer tenía la glucemia en 90 en ayuna. Te felicito, mija. Doctor, ¿por qué la tengo en 200 hoy? Tómate una pastilla más. Pero doctor, si con las 2 pastillas que usted me mandó ayer la tenía normal, ¿no será otra cosa? Y por supuesto, la glicemia cambia 1440 veces en un día. ¿Por qué? Porque las pastillas son las mismas, pero lo que usted cambia es que cada vez que se mueve o usa su cerebro, consume glucosa. Usted cambia si se queda quieto o camina. Usted cambia si toma agua sin calorías o jugo con calorías sin azúcar. Y usted cambia si come alimentos, una harina por comida con una muy buena ensalada variable donde está todo. Y por supuesto una carne. ¿Vieron? Que comer lo moderno, salchipapa y papitas margaritas y pizza. Esto es lo que yo invito a la reflexión profunda de mis pacientes. Y por supuesto, aquí está, se tomó todos los medicamentos, la azúcar perfecta y murió con la glucemia controlada por pastilla. Ajá, ¿y por qué se murió? Porque exactamente le dio importancia al medicamento para bajar en el papel la tensión arterial, oyeron, a bajar la glucosa, el colesterol, y no le dio importancia al sobrepeso de los malos hábitos. Y claro, aquí está. Entonces, ¿cuál es el esquema moderno de índice de masa corporal del año 70 para acá? Aquí está. Miren, vean. El delgado con su barriguita llena de grasa y los que estaban en sobrepeso, todos con grasa. Pero ojo, ¿dónde? Visceral, rodeando las vísceras. Entonces ahora el 90% es lindo si estás gordito, es lindo si te ves hermoso. Ajá, si Buda fue gordo y no tuvo ningún problema, porque Buda fue sin tener grasa visceral, sino subcutánea, como Michelin. Y nosotros, con el estilo de vida nuevo, cogemos esa nueva genética, con estilo de vida no saludable, y estamos llevando a el aumento de la grasa visceral. Para que tengamos claro todo esto, yo les voy a dar un análisis histórico en que me inspiré como médico viendo lo que los demás no ven. Y aquí está. ¿Cómo era el índice de masa corporal 100 años atrás? Aquí está. Una generación formada. En aquella época teníamos que comernos lo que nos ponían nuestros abuelos en la comida, ahí. La niña tenía que lavar los platos, ayudar a la cocina, el varón a hacer la diligencia. O sea, era una generación formada. Se morían nuestros padres por un accidente de tránsito. Quedábamos preparados para ser útiles en la vida. Esa generación formada, ¿cómo fue? Aquí está la generación para vivir más años. Esa generación, ¿cuál fue? Esto. Caminó, miren ustedes. Primero, el 70% era delgado. Y el que era aumentado de peso en aquella época, como lo describimos, era debajo de la piel. Y miren aquí cómo está la grasa subcutánea debajo de los hombros, el abdomen, las piernas, las mejillas. Ella, si se aumenta de peso hoy, baja el 5 al 10% de la grasa visceral, porque ella, lo que la mantuvo con esta grasa fue que sus padres genéticamente vinieron a esta constitución, los gordos Pérez, los gordos Castro, y ella caminó todo el tiempo
Entonces aquí yo califico la actitud, 35% de actitud. Tomó agua todo el tiempo, 35% de actitud, respetando la biología humana, gastó energía al caminar, tomó agua sin calorías, y aquí lleva el ser humano con estas dos cosas el 70% de garantía de mayor pronóstico de vida a lo de actual. Y miren ustedes que para mí la alimentación es el 30%, la mitad verdura donde están vitaminas y todo, con fruta, una harina y una carne. Esto, triángulo. Y todo el mundo en los congresos te habla de la caminata y de la alimentación, y nadie te habla de los jugos. Esto es lo que llamo yo, autoría mía, estilo de vida saludable con triángulo equilátero de vida. Y por supuesto, veamos cómo fue en aquella época. En aquella época, entonces, ¿qué pasó? Nuestra infancia, ¿cómo fue? Acá, jugando la peregrina la niña, en los colegios los niños y las niñas jugando la lleva, miren, jugando deporte los niños, todo perfectamente bien. Había gasto energético desde el inicio de los años. ¿Y cuál era el líquido que se tomaba en aquella época? Agua, porque el agua es lo que hidrata, el 70% del cuerpo es agua, no jugo. ¿Y cuál era la alimentación de aquella época? Es una sana alimentación. Miren este niño espectacularmente tomándose medio vaso de leche, comiéndose su fruta, y en el almuerzo en su casa, la mitad verdura con vitaminas y oligoelementos. Y miren ustedes su harina, arroz y su proteína, carne. Y fíjense ustedes cómo prácticamente está sin la menor duda con una sana alimentación. Y veamos el resultado de gastar energía haciendo deporte y caminar ahora, tomar agua y comer sanamente. Miren el resultado. Eso fue lo que nos dio la opción de que el 70% del humano fuera delgado en su genética y en su expresión fenotípica biológica. Y en aquella época el 30% aumentado de peso subcutáneo en su expresión genética de familia y fenotípica, oyeron, para verlo. Pero lo más importante de todo esto, grábense lo que ahora viene lo más importante, cuando el ser humano hace este estilo de vida, ojo, el colesterol es la suma del bueno con el malo. El malo es el que se mete en la coronaria, es el que activa todas las enfermedades ateroscleróticas para que te mueras temprano. Y miren ustedes que este estilo de vida, mi abuelo tenía el colesterol no chiquitico, malo, sino lo tenía elefante. Para que me entiendan mejor esto, el estilo de vida de mi abuelo, de caminar, tomar agua y comer sanamente, no hacía jamás grasa. Grábense esto, grasa rodeando las vísceras. Y como no tenía grasa en las vísceras, sino si era gordo, era subcutáneo. Miren el colesterol malo de mi abuelo, que no tomó ninguna pastilla para bajar el colesterol, no la había. Y miren, ¿y por qué duró bastantes años? Eso no es hereditario, olvídense. Echémosle salchipapa a nuestro abuelo, mototaxi a 2 cuadras, ¿oyeron? Y televisión permanente para ver si iba a durar lo mismo, con jugo. No, señor. Simplemente que mi abuelo, con el estilo de vida que acabo de relatar, 35% caminando, 35% tomando agua como actitud de vida y 30% una alimentación sana, su colesterol, elevado o no, era tamaño elefante. Y veamos el impacto proactivo de esta charla. Cuando ese colesterol, usted, por hacer lo que le acabo de decir, estilo de vida saludable, miren ustedes cómo circulaba el elefante por toda la arteria coronaria y observen ustedes, oyeron, que el colesterol que se mete en la estructura coronaria es el chiquito, el ratón, el grande circula. ¿Y cómo lo tenía mi abuelo? ¿Y por qué lo tenía así? Por el estilo de vida. Y por supuesto, ¿cómo era entonces el sobrepeso de aquella generación? Botero, que hasta el perro era gordo, de familia, 30%, heredado, y vivieron los mismos años que el flaco y no tuvieron las enfermedades modernas, no hubo cáncer, no hubo Alzheimer, no hubo hipertensión del aumentado de peso, no hubo el diabético aumentado de peso. Y por supuesto, mis amigos, miren ustedes cómo el ser gordo de aquella época, subcutáneo, y observen ustedes cómo está ese brazo de grueso, ¿oyeron? ¿Qué significaba esto? Que no había grasa visceral. Y ojo, esto es clave, esto es importante que me lo entiendan. Era un fenotipo netamente de estilo de vida saludable y de longevidad.
no había grasa rodeando las vísceras. Grábenselo. Y si no había grasa rodeando las vísceras intestinales, ojo, que es muy importante lo que voy a decir, era gordo subcutáneo y estas vísceras limpias. Y miren ustedes el corazón de mi abuelo, cómo era. Así como estaban limpias las vísceras y no había hígado graso ni ovario poliquístico, mi abuelo en el pericardio, la capa que cubre el corazón, era limpiecita. Ese corazón podía recibir la columna de sangre y emitirla sin ninguna limitación. Hemodinámicamente rendía a lo que usted le ponía. Pero además de eso, de un corazón con un bombeo espectacular sin límite externo, miren ustedes cómo el colesterol de él era tamaño elefante por el estilo de vida y no se metía tan fácil a la arteria coronaria. Y por supuesto, en aquella época entonces el que tenía 50 años, tenía 50 años con la arteria de 50 y mi abuela 70 años tenía la arteria de 70 años, oyeron, a su edad, sin ningún problema. ¿Cómo resumo yo esta parte? Sencillo. En aquella época no teníamos el mundo del tener. No había el último tensiómetro, el último glucómetro, el último parche. No había nada de esas cosas. ¿Qué era lo que había? Sin el mundo del tener, no había el conocimiento. Las pandemias se desenvolvieron por gracia de Dios. Ahora siquiera ya tenemos hasta la vacuna en proceso. Y miren ustedes cómo prácticamente, ¿qué fue lo que hizo que mi abuelo fuera longevo? Si no tenía para las enfermedades. Su sistema cardiovascular fue respetado porque él caminaba, tomaba agua y comía sanamente sin procesar. Y eso era lo que permitía 70% delgado al ser humano y 30% con grasa subcutánea. Pero lo más importante, su colesterol malo, tamaño elefante, difícil de penetrar a la estructura de las paredes coronarias. Y claro, aquí está el ejemplo. Miren ustedes, este es el proceso aterosclerótico normal. A medida que pasan los años voy haciendo esto. Y esto lo hizo mi abuelo tardíamente. ¿Por qué? Porque mi abuelo caminó, tomó agua y comió sanamente. Y miren cuál fue el proceso desde su niñez con una arteria virgen y cómo a medida que iban pasando los años fue incrementando poco a poco y de pronto ya viejito fue cuando tuvo la arteria así con la obstrucción coronaria. Ojo, ¿por qué? Porque su colesterol fue elefante todo el tiempo. Y ahora sí, si está claro este concepto, ya para terminar, quiero decirles qué pasó del año 70 para acá. El mundo cambió. Ahora es el mundo del tener con un estilo de vida no saludable, industrial, grave. Y aquí está. Ahora que tenemos una generación feliz, ¿qué es una generación feliz? Que como tú regañes a tu hijo porque no se comió la comida, si tú le pides que te acompañe a hacer la diligencia y no la hace, se queja el bienestar familiar por maltrato del padre. Grave. El bienestar está protegiendo a los nuevos bandidos que estamos haciendo. Porque esa persona está atenida a que el padre le dé todo. Dios se llama mundo feliz, no formado. Entonces aquí está. ¿Qué es el mundo feliz? ¿Oyeron? El holgazán, comedor de industria caliente con grasas trans, tomador de jugo y consumidor de líquidos aditivos químicos que dañan la flora bacteriana y, por supuesto, la nueva alimentación chatarra. Y veamos a dónde va a salir esa nueva grasa que no tuvo mi abuelo. Al flaco le sale la grasa rodeando las vísceras y a todo el sobrepeso le sale también rodeando las vísceras. O sea, el mundo moderno es el que ha creado, por el estilo de vida no saludable, la grasa visceral, maligna. Aquí está. Y veamos entonces cuál es el nuevo joven. ¿El nuevo joven cuál es? Fíjense, vean. Aquí está. Los niños de ahora, viendo televisión, sedentario, comiendo salchipapa y papitas margarita, hacen deporte por PlayStation y se comunican con los padres y con todo el mundo por WhatsApp. A esto que le he llamado yo el ciberdeporte. Ojo, no caminan para gastar ninguna energía. Grave.
Pero además se nos vino, ¿qué? Los líquidos con calorías. ¿Y cuáles son esos líquidos con calorías? Vinieron primero los jugos, que son los peor, porque no hace la digestión de 2 horas usando tu tracto digestivo, sino es a toda velocidad. Y miren ustedes, concentrados. Y aquí están los líquidos químicos aditivos que se vuelven aditivos a las gaseosas oscuras, oyeron, que dañan la flora bacteriana y la hacen agresiva. Pero además se nos vino la chata nutrición. Y miren mis palabras, ciberdeporte, chata nutrición y líquido con calorías. Y miren que la chata nutrición es todo lo moderno en bolsita, aditivo con ácidos grasos trans. Ahora veamos ese estilo de vida, ¿dónde trae el nuevo sobrepeso del gordo y el delgado? Aquí está, lo trae en esta grasa visceral maligna. Y miren ustedes que esta grasa visceral maligna le pone enseguida al paciente esta mancha en el cuello. Y cuando a mí me salió 1,70 mi estatura, 98 kilos, mi esposa, Alejandro, te voy a quitar eso con Nivea quitamancha. Y como ella sabe que yo soy más rápido mentalmente, herencia de mi madre y con la chispa, le dije, yo tengo una Nivea mejor que la quitamancha. ¿Y cuál es la tuya? Nivea jugo. Procura ver dónde caminar y procura no ver más salchipapa y pamita margarita. Para que te bajes de peso visceral. ¿Por qué? Porque ese peso visceral con marcador, ojo, en el cuello de estas manchas llamadas acantosis, ya de entrada, cuando cualquiera se toma una foto, y todos mis pacientes tienen el índice de masa con la foto en el cuello para saber dónde está el sobrepeso, ojo, miren, el colesterol ya no es grande, ya no es elefante, sino ratón. ¿Qué pastilla me va a corregir el cambio de tamaño del colesterol de ratón a elefante o de elefante a ratón? Las pastillas te corrigen la cantidad, no la calidad. Y aquí está el nuevo ser humano, lindo mi hijo, es el sedentario, sin gasto de energía, el tomador de jugo y de gaseosa y el comedor de salchipapa, 0% de actitud longeva. Y miren ustedes a dónde va lo que no tuvo mi abuelo. Ahora, como no camino, no gasto energía. Como tomo no agua, sino líquido con calorías, la deposito en la grasa visceral. Y miren ustedes todos los ácidos grasos trans en grasa visceral. ¿Y dónde los veo yo? En la mancha en el cuello. Pero fíjense ustedes para que identifiquen. Y quiero que a la parte estética esta en que estamos, le tomen foto a la gente en el cuello para que le digan cómo afianzar un estilo de vida saludable. Aquí está. Toda esa gente que tiene la mancha en el cuello, que cree que se quita con Nivea en crema, es porque tiene grasa en las vísceras y ya tiene su colesterol maligno, tamaño ratón. Y si ese colesterol es tamaño ratón, miren ustedes ahora cómo ese colesterol en la edad de 40 años se mete en la estructura de la pared arterial que con mi abuela no alcanzaba a meterse porque era tamaño grande. Y aquí está. Miren ustedes cómo el chiquitico es el que penetra y el grande circula. ¿Y quién lo hace chiquitico? ¿Algún medicamento? ¿Alguna sustancia? No, es el estilo de vida integral medido en el peso con la foto en el cuello. Ahora, ¿dónde está el nuevo sobrepeso del ser humano delgado y aumentado de peso? El adquirido industrial. Gracias a Dios que esta ventana de acá, que me parece tremenda, esta ventana de acá, miren ustedes, conseguí esta diapositiva, que esta era la grasa debajo de la piel de antes, benigna. Y miren la nueva, ¿vea? Rodeando las vísceras, activando todos los procesos inflamatorios malignos a través de mecanismos de citoquinas, etcétera, etcétera. Y miren ustedes cómo entonces el nuevo lindo, hermoso, lindo con barriguita de mi hijo y el nuevo aumentado de peso, hermoso, miren ustedes cómo ahora tiene la grasa rodeando las vísceras. Y observen, comparado con mi abuelo, cómo está el corazón ahora con un perímetro de grasa que le limita la contracción y que le limita la dilatación para recibir la sangre. Entonces, hemodinámicamente, ¿cuál corazón era mejor? Sin tener pastillas, el de mi abuelo, limpiecito, con las vísceras limpias. Y ahora se nos vino la grasa visceral por el mal estilo de vida industrial. Y miren ustedes el corazón nuevo de estos chicos, si no corregimos esto, ya rodeados de grasa, limitando su contracción y su dilatación, como si tuvieran un empañote de cemento a su alrededor. ¿Y cómo lo reconozco? Sencillo, veo el cuello
porque el cuello me está indicando esta grasa visceral maligna y me está indicando que ya el colesterol ya no es ratón, ya no es elefante, sino el ratón chiquitico que penetra mi coronario. En resumen, ¿qué puedo decir acá? Que cada vez que usted hace grasa visceral con mancha en el cuello, también tiene hígado graso que no existió jamás en la época de mis abuelos. Jamás. No hubo hígado graso. Que ahora el pericardio está lleno de grasa y limitando su contracción y dilatación. Jamás mi abuelo, sin pastillas y sin nada, tuvo eso. El músculo lleno de grasa, y eso hace que el músculo no se contraiga como debe hacer, sino un músculo blando, flácido. El riñón también. Y fíjense ustedes que todo esto tiene que ver con un proceso inflamatorio crónico de los malos hábitos que produce en forma pausada, pues esa inflamación que llamamos otro oculta, no se dan cuenta, porque no es el golpe que recibí cuando me caí y me salió el rojo y me duele. No, esto no se da cuenta nadie, sino mira tu peso y mira dónde lo tienes en el cuello y automáticamente esto es lo que va a promover en estos muchachos de ahora una definitivamente corta vida con enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí está. Entonces nosotros nos estamos enorgulleciendo porque este estilo de vida no fue la niña que tuvo mi abuelo delgadita, venezolana, no. ¿Cuál es esta? La nueva, linda, hermosa que está mi hija. Mira cómo está de gordita. Y entonces, mía, te voy a comprar los chocolates y te voy a comprar todo. No salga, ve televisión. Y por supuesto, esta niña linda, hermosa, que es la que estamos criando hoy, para hacerla feliz, no para formarla, automáticamente a los 30, 40 años tiene grasa visceral y esta grasa visceral es la que le inflama las coronarias a los 40, 50 años. Pronóstico grave. Y en Barranquilla, mi ciudad, Colombia, Atlántico, de 100 niños entre 5 y 9 años, 52 están en sobrepeso y nadie hace nada. Nadie hace nada. Por eso mi consulta es con la familia. Y miren ustedes cómo el nuevo ser humano, lindo, hermoso, con grasa visceral, la mancha en el cuello, enseguida activó por el estilo de vida, óigame, el hígado graso, la apnea del sueño, todos los cánceres que no tuvo mi abuelo. Los cánceres son más frecuentes en la persona que fue aumentada de peso que en el delgado. Se nos vino ya no la artritis reumatoidea de nuestra abuela, que tenía los deditos inflamados y deformados. Ahora es la artritis monoarticular, me duele la rodilla. Claro, estás pasando por la rodilla 90 kilos, oíste, que no tuvo mi abuelo. Y vas todavía a un gimnasio y como te quieren es bajar de peso con el billete, te ponen una banda sin fin, sin saber tu índice de masa corporal y tú te pones a caminar porque te van a poner bonito. Yo digo, ¿qué rodilla se afecta más? La que empezó a moverse en banda sin fin, todo el peso pasando por el cuerpo, o en una bicicleta estática que el peso del cuerpo va en la silla y mi rodilla es libre. ¿Y por qué no lo hacen así? Porque están preparados a lo estético y a lo comercial, no a lo biológico, hasta que no se me demuestre lo contrario. Y miren ustedes que entonces, también en esta época, por esta grasa visceral, se nos vino la infertilidad, mientras que mi abuela quedó embarazada con mi abuelo que dormía en la cama al lado. Oyeron, la de ahora, un problema para la menstruación y para el embarazo. Y van donde el médico y le mandan en metformina, por favor. ¿Por qué no le mira el cuello y dónde viene esa grasa? ¿Por qué en vez de ver el dedo no ves la palma de la mano? Y para terminar,